Nunca olvidaré el día en que mi mundo se vino abajo. Estaba sentado en la oficina, mirando el reloj, cuando recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, que está llena de emociones, traiciones y momentos que me marcaron, quiero invitarlos a suscribirse al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que los haga reír, llorar y reflexionar. Era un día cualquiera de octubre, el aire olía a café rancio en la oficina y el teclado bajo mis dedos parecía gritarme que mi vida estaba atrapada en una rutina sin fin. Trabajaba como analista en una empresa de tecnología, un puesto que me había costado años de noche sin dormir y sacrificios personales. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me daba estabilidad. Esa mañana, mientras revisaba un informe interminable, mi teléfono vibró con un número desconocido. Pensé en ignorarlo, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Era el hospital. Mi padre, el hombre que me había criado solo después de que mi madre muriera cuando yo tenía 10 años, había sufrido un derrame cerebral. Estaba en cuidados intensivos, y los doctores no sabían si pasaría la noche. Corrí al hospital como si mi vida dependiera de ello. Al llegar, lo vi ahí, conectado a tubos y máquinas, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Mi papá, el mismo que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba a comer tacos los domingos, que siempre tenía una broma para sacarme una sonrisa, ahora parecía un extraño luchando por su vida. Me senté a su lado, tomé su mano y prometí no dejarlo solo. En ese momento, no pensé en el trabajo, en las deudas, ni en nada más. Solo quería que abriera los ojos. Los días siguientes fueron un torbellino. Los doctores me explicaron que, aunque mi papá sobrevivió, el derrame lo había dejado con daños severos. No podía caminar, apenas hablaba, y necesitaría cuidados constantes. Vivía solo, y no había nadie más que pudiera encargarse. Mis tíos, primos y demás familias siempre habían estado más preocupados por sus propias vidas que por ayudarnos. Desde que mi mamá murió, mi papá y yo éramos un equipo de dos, y ahora él me necesitaba más que nunca. Tomé la decisión más difícil de mi vida, renuncié a mi trabajo. No fue algo impulsivo, lo pensé durante noches enteras, mirando el techo de mi departamento mientras el insomnio me comía vivo. Sabía que sin ingresos, las cosas se pondrían feas. Tenía ahorros, pero no durarían mucho, y las facturas del hospital ya empezaban a acumularse. Hablé con mi jefe, un tipo que siempre presumía de empatía pero que en realidad solo veía números. Intenté negociar un esquema de medio tiempo o trabajo remoto, pero me dio un ultimátum, o seguía al 100% o me iba. Con el corazón en la mano, firmé mi renuncia. Cuando le conté a mi familia, esperaba algo de apoyo, aunque fuera una palabra de aliento. Pero lo que recibí fue un silencio helado, seguido de críticas disfrazadas de consejo. Mi tía Laura, la que siempre organizaba las reuniones familiares, me dijo que estaba siendo irresponsable y que mi papá ya había vivido lo suficiente. Mi primo Diego, que siempre estaba pidiendo favores, me mandó un mensaje diciendo que no podía ayudarme porque estaba muy ocupado con su negocio. Incluso mi mejor amigo de la infancia, Carlos, se alejó cuando le pedí ayuda para cubrir una factura médica. De repente, me vi solo, con mi papá postrado en una cama y un futuro que parecía desmoronarse. Los meses siguientes fueron un infierno. Me mudé al pequeño departamento de mi papá para cuidarlo. Aprendí a cambiar pañales, a darle de comer con una jeringa, a interpretar sus balbuceos para entender qué necesitaba. Cada día era una batalla contra la frustración, el cansancio y el miedo a no ser suficiente. Pero también había momentos que me mantenían a flote, cuando mi papá apretaba mi mano con fuerza, o cuando lograba esbozar una media sonrisa al escuchar su canción favorita. Esos instantes me recordaban por qué lo estaba haciendo. Lo que no esperaba era lo que pasó con mi familia. Pensé que, con el tiempo, alguien aparecería, que alguien se ofrecería a ayudar. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Nadie llamó, nadie visitó, nadie preguntó cómo estaba mi papá. Era como si hubiéramos desaparecido de sus vidas. Y entonces, un día, mientras revisaba el correo acumulado, encontré una carta que no esperaba. Era de un abogado, y lo que decía me dejó sin palabras. Pero eso es algo que contaré más adelante. Los días se convirtieron en una rutina agotadora que parecía no tener fin. Despertaba al amanecer, preparaba el desayuno de mi papá, que ahora consistía en purés y líquidos que debía administrarle con cuidado para que no se atragantara. Cada movimiento era una coreografía precisa: ajustar las almohadas, cambiar las sábanas, revisar las medicinas. Mi vida se redujo a ese pequeño departamento,
donde el sonido del monitor cardíaco y el zumbido de la máquina de oxígeno eran la banda sonora constante. A veces, me miraba en el espejo y apenas reconocía al hombre demacrado que me devolvía la mirada. Pero no había tiempo para autocompasión, mi papá me necesitaba, y eso era lo primero. El dinero empezó a escasear más rápido de lo que esperaba. Mis ahorros, que pensé que durarían al menos un año, se evaporaron en meses entre facturas médicas, equipo especial y los gastos básicos. Intenté buscar trabajos freelance, pero entre cuidar a mi papá y las noches sin dormir, apenas podía concentrarme en escribir un correo, mucho menos en cumplir con deadlines. Solicité ayuda gubernamental, pero la burocracia era un laberinto interminable de formularios y citas que nunca llegaban. En un momento de desesperación, vendí mi coche, ese viejo sedán que me había acompañado desde la universidad. Con lo que obtuve, pagué 2 meses de renta y una nueva silla de ruedas para mi papá, pero el alivio fue temporal. Lo peor no era la falta de dinero, sino la soledad. Nadie de mi familia se acercaba. Una vez, en un arranque de esperanza, llamé a mi tía Laura para invitarla a pasar un domingo con nosotros. Pensé que ver a mi papá podría ablandar su corazón. Me dijo que lo pensaría, pero nunca apareció. Mi primo Diego, que vivía a unas calles, pasaba en su camioneta nueva frente al edificio sin siquiera detenerse. Una vez lo vi en la tiendita de la esquina, y cuando intenté saludarlo, fingió no verme y se fue. Ese día, mientras empujaba la silla de mi papá por el parque, sentí una rabia que quemaba por dentro. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? ¿Cómo podían ignorar a un hombre que siempre los había ayudado? Hubo un momento en que pensé en rendirme. Fue una noche particularmente dura, cuando mi papá tuvo una fiebre alta y pasé horas enfriándole la frente con compresas, temiendo que tuviera que llevarlo de nuevo al hospital. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Me senté en el suelo, junto a su cama, y lloré como no lo había hecho desde niño. Le hablé, aunque no sabía si me escuchaba. Le dije que lo sentía, que no sabía si estaba haciendo lo correcto, que tenía miedo de fallarle. Entonces, sentí su mano moverse sobre la mía. Fue un gesto débil, apenas un roce, pero fue suficiente para recordarme que no estaba solo en esto. Decidí que necesitaba un respiro, algo que me mantuviera cuerdo. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Al principio, eran solo pensamientos sueltos, desahogos sobre lo que sentía. Pero con el tiempo, se convirtieron en historias, recuerdos de mi infancia con mi papá, de los días en que todo era más simple. Escribir se volvió mi escape, mi forma de procesar el dolor y la frustración. A veces, le leía esas historias a mi papá, y aunque no podía responder, juro que sus ojos brillaban de una manera especial. Un día, mientras limpiaba el armario de mi papá, encontré una caja vieja llena de papeles. Había fotos, cartas y documentos que no había visto en años. Entre ellos, un sobre amarillento con el nombre de mi mamá escrito en la letra de mi papá. Lo abrí con cuidado, y lo que leí me dejó helado. Era una carta que mi papá había escrito años atrás, antes de que mi mamá muriera. Hablaba de un secreto familiar, algo que nunca me habían contado. No era solo una carta de amor, era una confesión que ponía en perspectiva todo lo que creía saber sobre mi familia. Guardé la carta, sin saber aún qué hacer con ella, pero sintiendo que era una pieza clave de algo mucho más grande. La carta de mi papá seguía pesando en mi mente como una piedra que no podía soltar. La leía una y otra vez, buscando pistas en cada palabra, en cada trazo de su letra temblorosa. Hablaba de una deuda antigua, no de dinero, sino de algo más profundo, algo que mi papá había cargado en silencio durante años. Mencionaba a mi tía Laura y a mi tío Roberto, su hermano mayor, en un tono que mezclaba tristeza y resentimiento. Decía cosas como nunca me perdonaron y eligieron su orgullo sobre la familia. Pero no daba detalles concretos, y eso me volvía loco. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué mi papá nunca me lo contó? Guardé la carta en una caja bajo mi cama, pero no podía dejar de pensar en ella. Mientras tanto, la rutina seguía siendo implacable. Cuidar a mi papá era un trabajo de tiempo completo, pero también intentaba mantener viva su chispa. Empecé a llevarlo al parque con más frecuencia, aunque mover la silla de ruedas por las banquetas rotas de la ciudad era un desafío. Le compré un radio viejo y sintonizábamos las canciones de su juventud. Pedro Infante, Los Panchos, esas melodías que lo hacían cerrar los ojos y mover los dedos como si estuviera tocando una guitarra imaginaria. En esos momentos, sentía que lo estaba recuperando, aunque fuera por unos minutos. Pero también había días oscuros, cuando las infecciones regresaban o cuando sus ojos se perdían en el vacío,
y yo me preguntaba si alguna vez volvería a ser el hombre que conocí. El dinero, o la falta de él, seguía siendo una soga al cuello. Había vendido casi todo lo que tenía valor, mi laptop, mis audífonos caros, incluso un anillo que mi mamá me dejó antes de morir. Pero las deudas seguían creciendo. Un día, recibí una notificación de desalojo. El casero, un tipo que siempre me miraba con desprecio, dijo que no podía esperar más por la renta. Me dio 2 semanas para pagar o salirnos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿A dónde iríamos? Mi papá no podía estar en un albergue, y yo no tenía a quien recurrir. En un acto de desesperación, escribí un correo a mi primo Diego. No pedí dinero, solo le pregunté si podía prestarnos un cuarto en su casa por un tiempo. Su respuesta fue un mensaje seco: lo siento, no tenemos espacio. Vivía en una casa de 3 pisos con 4 recámaras. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Decidí que no podía seguir así. Busqué ayuda en una iglesia local, un lugar al que mi papá solía ir cuando yo era niño. El padre Miguel, un hombre mayor con una voz cálida, me escuchó durante horas mientras le contaba todo: la renuncia, la familia que me dio la espalda, la carta misteriosa. No me ofreció soluciones mágicas, pero me dio algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Me conectó con una organización que ayudaba a cuidadores familiares, y por primera vez en meses, recibí algo de apoyo. No era mucho, pero me dieron pañales, medicinas y hasta un pequeño fondo para emergencias. También me sugirieron vender algunas de las historias que escribía, tal vez en línea, como una forma de generar ingresos. La idea me pareció absurda al principio, pero plantó una semilla. Una noche, mientras mi papá dormía, subí una de mis historias a un foro en línea. Era un relato sobre un recuerdo con mi papá, cuando me llevó a pescar a un lago y terminamos empapados porque se volcó nuestra lancha. Escribí con el corazón, sin esperar nada. Para mi sorpresa, la gente empezó a responder. Algunos compartían sus propias historias, otros me mandaban mensajes de apoyo. Uno incluso me envió una donación pequeña, diciendo que mi historia lo había hecho llorar. No era una fortuna, pero fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía, que mi dolor y mi lucha importaban. Entonces, llegó otra carta del abogado. Esta vez, no era solo un sobre con palabras crípticas. Venía con un sello oficial y una fecha para una reunión. Decía que mi papá había dejado instrucciones específicas antes de su derrame, algo relacionado con una herencia y una decisión que cambiaría todo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Herencia? Mi papá nunca tuvo dinero, o eso pensaba. Pero la carta también mencionaba a mi tía Laura y a mi tío Roberto, y algo en el tono sugería que no estaban incluidos de la manera que esperaban. Guardé la carta junto a la otra, sabiendo que pronto tendría que enfrentar lo que venía. La fecha de la reunión con el abogado se acercaba como una tormenta en el horizonte. No podía dejar de pensar en esa palabra: herencia. Mi papá nunca habló de dinero, propiedades ni nada por el estilo. Siempre fuimos de clase media, tirándole a humildes. Vivíamos en un departamento rentado, y lo más valioso que teníamos eran los recuerdos y un par de muebles que habían sobrevivido décadas. Pero la carta del abogado era clara: había algo que mi papá había dejado en orden antes de su derrame, y yo necesitaba estar presente para entenderlo. La idea me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto podría aliviar el peso que cargaba. Mientras tanto, la vida seguía su curso implacable. Mi papá tuvo una recaída que me obligó a llevarlo al hospital de nuevo. Otra infección, otro susto, otra factura que no sabía cómo pagar. Pasé noches en una silla incómoda junto a su cama, escuchando el pitido de las máquinas y rezando para que se estabilizara. Los doctores me miraban con lástima, pero también con esa distancia fría que tienen los que ven tragedias todos los días. Una enfermera, una mujer mayor con ojos amables, me trajo un café una noche y me dijo: «Eres un buen hijo. No muchos harían lo que tú haces». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron darme cuenta de lo solo que estaba en esto. En medio de todo, las historias que subía al foro en línea empezaron a ganar más atención. Lo que comenzó como un desahogo se convirtió en una pequeña comunidad. La gente me escribía, no solo para animarme, sino para pedirme que siguiera contando. Algunos me sugirieron convertir mis escritos en un libro o un blog. No era una idea descabellada, pero ¿de dónde sacaría el tiempo? Entre cuidar a mi papá y mantenernos a flote, apenas podía pensar con claridad. Aún así, esas pequeñas donaciones que llegaban de vez en cuando me ayudaron a pagar lo básico: comida, medicinas, un mes más de renta.
No resolvían todo, pero eran un recordatorio de que había gente allá afuera que se preocupaba. El día de la reunión con el abogado llegó. Dejé a mi papá con una cuidadora que la organización de la iglesia me ayudó a contratar por unas horas. Me puse la única camisa decente que me quedaba y tomé un camión hacia el centro de la ciudad. La oficina del abogado era un lugar intimidante, con muebles de madera brillante y una recepcionista que me miró como si no perteneciera ahí. Cuando entré, el abogado, un hombre canoso con gafas de armazón grueso, me recibió con una sonrisa que no revelaba nada. Me senté, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía. Me explicó que mi papá había dejado un testamento, redactado años atrás, antes de que mi mamá muriera. No era solo un testamento común, incluía una propiedad que yo no sabía que existía. Era una casa, pequeña pero en una zona decente, que mi papá había comprado con mis abuelos hace décadas. La historia era complicada, mis abuelos la habían dejado a nombre de mi papá y sus hermanos, pero después de una pelea familiar, mi papá se hizo cargo de los pagos y la mantuvo en secreto. La carta que encontré en el armario empezaba a tener sentido. El abogado dijo que mi papá quería que la casa fuera para mí, pero había una condición: yo debía decidir si quería reclamarla o dejar que se dividiera entre toda la familia, incluyendo a mi tía Laura y mi tío Roberto. Me quedé en shock. ¿Una casa? ¿Por qué mi papá nunca me lo dijo? El abogado me dio una carpeta con documentos y me pidió que lo pensara con cuidado. Dijo que mi tía y mi tío ya habían sido notificados y que no estaban contentos. Según él, ellos creían que la casa les pertenecía por derecho, aunque no habían pagado un peso por ella en años. La reunión terminó, y salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. En el camión de regreso, no podía dejar de pensar en la carta de mi papá, en sus palabras sobre el orgullo y las deudas del pasado. ¿Qué había pasado entre él y sus hermanos? Y, más importante, ¿qué iba a hacer yo con esta bomba que acababa de caer en mis manos? Cuando llegué a casa, encontré a mi papá despierto, mirando por la ventana. Le conté sobre la reunión, aunque no estaba seguro de cuánto entendía. Sus ojos se fijaron en los míos, y por un momento, sentí que me estaba hablando sin palabras. Esa noche, saqué la carta de mi papá otra vez y la leí, buscando respuestas. Lo que no esperaba era que, al día siguiente, mi tía Laura aparecería en la puerta, con una expresión que nunca olvidaré. El timbre sonó como un trueno en medio de la calma. Era un sábado por la mañana, y estaba ayudando a mi papá a tomar su desayuno cuando escuché el sonido. Por un segundo, pensé que era el cartero o algún vecino, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba mi tía Laura, de pie, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba furia y nerviosismo. No la había visto en persona desde hacía más de 2 años, y su presencia me tomó por sorpresa. Llevaba un vestido caro, el cabello perfectamente peinado, como si quisiera recordarme que su vida seguía siendo perfecta mientras la mía se desmoronaba. Me saludó con un hola seco y pidió pasar. No tuve opción más que dejarla entrar. Se sentó en el sofá, mirando el departamento con una mezcla de lástima y desdén. El lugar estaba limpio, pero no podía ocultar el desgaste, la pintura descascarada, el sillón viejo, el olor a medicinas que impregnaba todo. Mi papá estaba en su silla de ruedas, a unos metros, y aunque sus ojos se fijaron en ella, no dijo nada. No sé si fue porque no podía o porque no quería. Laura apenas lo miró antes de empezar a hablar. Recibí una carta del abogado, dijo, con un tono que intentaba ser calmado pero temblaba de rabia. ¿De verdad vas a quedarte con la casa, después de todo lo que hemos hecho por esta familia? Me quedé helado. ¿Todo lo que habían hecho? En mi mente, repasé los últimos años, las llamadas ignoradas, las puertas cerradas, las excusas vacías. Quise gritarle, preguntarle dónde estuvo cuando mi papá necesitaba ayuda, cuando yo estaba vendiendo mis cosas para pagar sus medicinas. Pero me contuve. En cambio, le pregunté, lo más calmado que pude, qué quería decir con eso. Entonces, soltó una historia que nunca había escuchado. Dijo que, años atrás, cuando mis abuelos murieron, mi papá y sus hermanos pelearon por la casa. Según ella, mi papá manipuló la situación para quedarse con la propiedad, dejando a Laura y a mi tío Roberto fuera. Dijo que mi papá les debía dinero, favores, algo que nunca especificó, y que ahora yo estaba robándoles lo que por derecho les correspondía. No sabía qué creer. La carta de mi papá hablaba de una deuda, sí, pero también de un rencor que sus hermanos nunca superaron. Sentí que estaba atrapado en medio de una guerra que no entendía. Le dije a Laura que no había tomado ninguna decisión, que apenas estaba procesando la información. Pero ella no quería escuchar.
Me acusó de ser egoísta, de no pensar en la familia, de aprovecharme de la enfermedad de mi papá. Cada palabra era como un puñetazo. Cuando se fue, dejándome con un ultimátum de arreglar esto o atenerte a las consecuencias, me sentí más perdido que nunca. Esa noche, no pude dormir. Saqué la carta de mi papá y la leí de nuevo, buscando alguna pista que me ayudara a entender. Pero no había respuestas claras, solo fragmentos de una historia rota. Decidí que necesitaba hablar con alguien que conociera el pasado de mi familia. Llamé al padre Miguel, el de la iglesia, y le conté todo. Me escuchó con paciencia y me dijo algo que no olvidaré: a veces, las familias guardan secretos no para proteger, sino para no enfrentar la verdad. Me sugirió buscar a alguien que hubiera estado cerca de mis abuelos, alguien que pudiera arrojar luz sobre lo que pasó con la casa. Seguí su consejo y contacté a una vieja amiga de mi mamá, doña Carmen, que vivía en el mismo barrio donde creció mi papá. La visité unos días después, dejando a mi papá con la cuidadora. Doña Carmen era una mujer pequeña, con el rostro lleno de arrugas y una memoria afilada como cuchillo. Cuando le mencioné la casa y la pelea familiar, sus ojos se oscurecieron. Me contó que mis abuelos habían querido que la casa fuera para mi papá porque él siempre los cuidó, mientras que Laura y Roberto solo aparecían cuando necesitaban algo. Pero había más. Dijo que mi tío Roberto había pedido un préstamo grande a mis abuelos, usando la casa como garantía, y nunca lo pagó. Mi papá, para salvar la propiedad, asumió la deuda y trabajó años para pagarla. Por eso, mis abuelos le dieron la casa a él, pero Laura y Roberto nunca lo aceptaron. Regresé a casa con la cabeza a punto de estallar. Todo empezaba a encajar, pero también me dolía. Mi papá había cargado con ese peso en silencio, y ahora yo tenía que decidir qué hacer con su legado. Mientras le ponía la manta a mi papá esa noche, noté que me miraba con una intensidad extraña, como si supiera lo que estaba pasando. No pude evitar preguntarle, en voz baja, si quería que luchara por la casa. No respondió, pero apretó mi mano con más fuerza de lo normal. Fue entonces cuando decidí que no dejaría que Laura y Roberto se salieran con la suya. Pero lo que no sabía era que ellos ya estaban planeando su próximo movimiento. La tensión en el aire era insoportable, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Sabía que la confrontación con mi tía Laura y mi tío Roberto estaba a la vuelta de la esquina, pero no estaba preparado para lo que vendría. Unos días después de la visita de Laura, recibí una llamada del abogado. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Me dijo que Laura y Roberto habían presentado una demanda formal para impugnar el testamento de mi papá. Alegaban que él no estaba en sus cabales cuando lo redactó y que la casa, por derecho, debía dividirse entre todos los hermanos. Sentí una oleada de rabia, pero también de miedo. No tenía dinero para un abogado, ni energía para una batalla legal. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Decidí enfrentar el problema de frente. Llamé a Laura y a Roberto y les pedí una reunión, no en una oficina elegante, sino en el departamento de mi papá. Quería que vieran con sus propios ojos lo que él y yo habíamos pasado. A regañadientes, aceptaron. El día que llegaron, el ambiente estaba cargado de electricidad. Laura entró con la misma actitud altiva, mientras que Roberto, a quien no veía desde el funeral de mi mamá, apenas levantó la mirada del suelo. Mi papá estaba en su silla de ruedas, con la radio encendida de fondo, tocando una vieja canción de Vicente Fernández. Los invité a sentarse, pero Laura se quedó de pie, como si estar en ese lugar la ofendiera. Les hablé con calma, aunque por dentro temblaba. Les conté lo que doña Carmen me había revelado, cómo mi papá pagó la deuda de Roberto para salvar la casa, cómo mis abuelos decidieron dársela a él porque siempre estuvo ahí para ellos. Les dije que no entendía por qué, después de años de ignorarnos, ahora querían reclamar algo que nunca les importó. Laura intentó interrumpirme, diciendo que yo no sabía toda la historia, que mi papá había sido egoísta, que siempre quiso todo para él. Pero entonces, Roberto levantó la mano, pidiéndole que se callara. Por primera vez, habló. Su voz era baja, casi rota. Admitió que lo que doña Carmen dijo era verdad. Él había pedido el préstamo, y mi papá lo salvó de perder todo. Pero dijo que nunca se lo perdonó, porque mi papá lo hizo sentir menos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá, desde su silla, los miraba con una expresión que no podía descifrar. Entonces, saqué la carta que había encontrado en el armario y la leí en voz alta. Era la confesión de mi papá, escrita años atrás, donde hablaba de cómo sus hermanos lo dejaron solo cuando más los necesitó, cómo cargó con la deuda de la familia por amor a sus padres, cómo nunca quiso la casa para sí mismo,
sino para asegurarse de que yo tuviera algo cuando él ya no estuviera. Cuando terminé de leer, Laura estaba llorando, y Roberto tenía la cabeza entre las manos. Les dije que no quería pelear, que no quería más rencores. Pero también dejé claro que respetaría la voluntad de mi papá. La casa era mía, no porque yo la quisiera, sino porque él así lo decidió. Les ofrecí una solución: si querían, podían comprar mi parte, pero con una condición: que reconocieran lo que mi papá hizo por ellos y que, al menos una vez, vinieran a verlo, a hablar con él, a pedirle perdón. Laura se quedó callada, y Roberto asintió lentamente. No hubo gritos, ni amenazas, solo un silencio pesado que decía más que cualquier palabra. Días después, recibí una oferta formal de ellos para comprar la casa. Acepté, no porque necesitara el dinero, aunque ayudaría, sino porque quería cerrar ese capítulo. Con lo que obtuve, pagué las deudas médicas, aseguré un lugar cómodo para mi papá y para mí, y publiqué un pequeño libro con las historias que había escrito en el foro. El libro no fue un éxito de ventas, pero llegó a las manos de personas que, como yo, habían cuidado a sus seres queridos en tiempos difíciles. Cada mensaje que recibí, cada historia compartida, me recordó que no estaba solo. Mi papá falleció un año después, en una tarde tranquila mientras escuchábamos su canción favorita. Antes de irse, me miró y, por primera vez en mucho tiempo, dijo mi nombre con claridad. Lo abracé, agradeciéndole por todo, y sentí que, a pesar de todo, lo había hecho bien. Meses después, envié una carta a Laura y Roberto, no para reclamarles nada, sino para contarles cómo fueron los últimos días de mi papá. Nunca respondieron, pero supe que la leyeron, porque un vecino me dijo que los vio juntos, en silencio, con la carta en la mesa. Y así, con ese silencio, terminó una historia que empezó con una llamada que cambió mi vida para siempre.